Tengo al vocero y asesor de Ganaderos al Rescate, el ingeniero Nelson Cedeño. Don ingeniero, bienvenido a Next Noticias. Muy buenos días, Fernando y señor Blandón y toda la querida teleaudiencia que nos sintoniza. Bueno, ustedes fueron los que organizaron esta caravana en el cruce de Sabana Grande el pasado sábado. Sobre eso habló el ministro Valderrama el lunes y de todo lo que se está haciendo en pos de de la ganadería, sobre todo en esta cuenca de la provincia de Los Santos. Y usted dijo, yo tengo cosas que refutarle al ministro. ¿Cuáles son, ingeniero? Bueno, lo primero que tengo que refutarle al ministro es que él nos tilda a nosotros de un movimiento político, lo cual rechazamos de plano. Lo primero, que nosotros Ganaderos al Rescate nacimos en marzo del 2018, producto del intento de la importación de 3.000 novillos en pie desde Nicaragua a Panamá, situación que ponía en peligro la situación sociosanitaria del país y que afectaba económicamente al productor nacional. A partir de ahí inicia una lucha, y de todo es conocido que nosotros estuvimos en las calles y que fuimos atendidos en la administración anterior, y que este gobierno que está en el poder en este momento, en campaña, utilizó como bandera de su campaña política el problema del sector agropecuario, comprometiéndose con aspectos concretos para resolver que no han sido tratados y que no han querido sentarse con nosotros a discutir. Ejemplo de ello tenemos la UPSA. Fue públicamente expuesto por el propio señor presidente de la República la eliminación de la UPSA, que se ha convertido en la autopista de las importaciones para favorecer el negocio de la comida en el país, que está en manos de 4 usureros en este país que no nos permiten a nosotros, los productores nacionales, accesar al mercado nacional. Por otro lado, también tenemos que responderle que el ministro dijo categóricamente que él no iba a permitir que organizaciones se convirtieran en intermediarios entre el gobierno y él y los productores, cosa que es totalmente absurda, porque primero, nosotros no somos intermediarios, nosotros representamos a un grupo considerable de productores a nivel de la provincia de Los Santos, pero también estamos constituidos en la Coordinadora Nacional Unidos por el Agro, que aglutina más de 25 organizaciones. Eso es importante destacarlo, porque el ministro también nos plantea a nosotros, Ganaderos al Rescate, que nosotros le planteamos cosas concretas, que no hemos pedido un pozo, que no hemos pedido una vaca. Sin embargo, nosotros presentamos en la administración anterior un pliego de 9 puntos que fueron consensuados por todas estas organizaciones a nivel nacional, y que derivó en un acuerdo de 28 actividades a desarrollarse, las cuales, una vez entra este gobierno, hemos tratado por todos los medios de ponernos de acuerdo con ellos y no ha sido posible. Pero también quiero recordarle al ministro que aquí hay 2 aspectos cuando usted habla de que nosotros debemos plantearle cosas concretas. Nosotros no estamos pidiendo ni pozo ni vaca. Nosotros, quiero recordarle, el día 20 de noviembre del año pasado, nos reunimos en la presidencia de la República, Ganaderos al Rescate, el presidente de la República y usted, señor ministro, con su equipo de trabajo, y el viceministro de Comercio, la directora de Aduanas, el director del BDA, el director del DEPA, y ahí hablamos ampliamente sobre la profundidad del problema del sector agropecuario. A partir de esa fecha, transcurridos 8 meses, no hemos tenido ninguna respuesta de lo que allí se habló y se acordó. Por otro lado, tengo que recordarle, señor ministro, que en febrero de este año sostuvimos en el Salón El La Rosal, en el MIDA, en Curondo, una reunión con la Superintendencia de Bancos, la Asociación Bancaria Nacional, el presidente de la Asamblea Legislativa, los diputados del área de Azuero,
asesores de la Asamblea, los gerentes de los bancos privados que manejan cartera agropecuaria, igualmente altas autoridades del Banco Nacional, para tratar el tema financiero que nos está asfixiando y nos está ahogando, y que desde el 2018 pedimos nosotros que se nos diera, que se abriera un compás de 3 años para nosotros poder reestructurar nuestros préstamos. Ese día se acordó, señor ministro, que al día siguiente habría una reunión de trabajo donde se nombró una comisión para de allí emanar una propuesta para entregarle al gobierno y a la banca para solucionar el problema. ¿Qué se solicitaba en eso? Que los intereses caídos que teníamos nosotros por mora, que no es atribuible a nosotros, sino a la distorsión del mercado y al monopolio y oligopolio que se han constituido alrededor del negocio de la comida, que se pagaran esos intereses, se limpiara el piso y se reestructuraran las deudas. Okay. Al día siguiente, lo que se acordó fue crear una propuesta para la creación de un fideicomiso que sería amparado por el FESI, que por ley fue creado para apoyar al sector agropecuario, de tal suerte que eso fuera el aval para la banca privada y la banca estatal, para que pudiésemos nosotros salir de este cuello de botella. Sin embargo, usted jamás ha presentado eso a la banca ni al gobierno, y en eso cae el tema de la pandemia. Pero sí quiero señalar un aspecto puntual, Fernando. A ver. Es que nosotros, el sector agropecuario y todo lo que es la actividad económica del país, no tenemos problema de marzo para acá que entró la pandemia. Nuestra situación económica viene en caída libre desde hace más de 3 años. Entonces, el COVID vino precisamente a rematar el asunto. Okay. Nosotros hacemos un llamado al señor ministro, que nosotros estamos dispuestos al diálogo, pero que realmente que él reconozca, y el gobierno de una vez por todas, las organizaciones debidamente constituidas y unidos por el agua. A ver, con nosotros, Nelson, con nosotros está el ingeniero Blandón. Que el ministro haya expresado de que él no se va a reunir o no va a aceptar que organizaciones sean intermediarias ante los productores, y que él va a tratar directamente con los productores. Imagínense un ministro resolviendo problemas productor por productor, pero más allá de eso, Ganaderos al Rescate obtuvo su personería jurídica después de 2 años, a finales del año pasado, y tiene esa personería jurídica la rúbrica del señor ministro Valderrama. Entonces, creo que hay que ser responsable a la hora de emitir procesos. Con nosotros está el ingeniero Blandón. Nelson. José. Buenos días, Nelson. Buenos días, ingeniero. En primer lugar, permítame a través suyo enviarle un cordial saludo a toda la gente del sector agropecuario y principalmente al sector ganadero, para ver si nuestra audiencia entiende contigo la situación. Le hago una premisa y le voy a hacer un par de preguntas, si me lo permite. ¿Cómo no? En este momento, Nelson, la mayoría de nuestras fincas ganaderas de carne, con los precios que tiene el ganado en este momento y hace un par de años, no son rentables. Y encontramos frente a un hecho de que los ganaderos no tienen los suficientes ingresos para hacer rentable su empresa. Sin embargo, nosotros los consumidores tenemos un precio altísimo de la carne. Mi pregunta es, A, ¿cuál es el precio actual del ganado en pie y del ganado en canal? Y B, ¿cuál sería el precio adecuado para el productor agropecuario? Porque precio es una cosa, sí. Y el segundo problema importante que tiene el sector ganadero, y ahí usted lo mencionó, pero es el problema que esta falta de rentabilidad ha generado un nivel de endeudamiento de las fincas ganaderas que hace asfixiante a los ganaderos, tanto de carne como de leche. Para que usted nos dé una idea sobre estas dos cosas, Nelson, para toda nuestra audiencia. ¿Cómo no, ingeniero? Sí, el precio de la carne
pie está entre 83 y 84 centavos y entre 3.40, 3.45 en canal, dependiendo del animal, si es buena raza o si es cruzado. Y muy importante la pregunta, ingeniero, porque es que precisamente aquí es donde radica el problema. Nosotros estamos endeudados porque los precios que nos pagan a nosotros son precios que no alcanzan ni siquiera a cubrir los costos de operación de la finca. Sin embargo, en las neveras nos siguen vendiendo la carne cara. Sí. Amén de que cuando importan más barato que la que nos compran a nosotros. Entonces, ahí es donde está el verdadero problema y no ha habido forma humana de que el gobierno nos pueda atender. Entonces, es algo muy importante aclarar esto, ingeniero, porque aquí tiene que haber una conexión directa entre nosotros los productores y todos los panameños que somos consumidores, porque ambos estamos siendo timados. Nosotros, que no se nos paga lo justo para nosotros poder operar, pero a los consumidores se les está vendiendo mucho más alto, con utilidades exageradas, porque tienen el mercado. Ahora, Nelson, entonces, permítame una pregunta para ir aclarando con nuestra audiencia y con usted. Ajá. En España, esta situación que usted nos está planteando usted sobre el precio y la rentabilidad es un tema central. El gobierno establece un precio al ganadero que le garantice rentabilidad y, como consecuencia, acceso a la banca para mejorar las condiciones de los préstamos. ¿Usted no cree que sería importante que nosotros en el sector ganadero definamos un precio de venta de la carne panameña en prioridad, de manera que ese precio sea rentable y yo pueda ir al banco y entonces el banco vea que los precios que yo estoy teniendo en un perfil de 5 o 6 años se van a mantener para que yo pueda producir? Porque el problema de nosotros es producir carne. La carne panameña es de mejor calidad y de menos contaminación que la carne extranjera. Sí, definitivamente. ¿A qué aspiramos nosotros, señor Blandón y Fernando? A que no solamente en la carne, en la leche, el arroz, el maíz y todo, tengamos un precio fijo, justo, ¿no? Que nos permita a nosotros poder operar. Sin embargo, nos han montado en el tema de la OMC con los tratados de libre comercio, en el concepto de libre mercado, donde el gobierno pasa a ser ni siquiera árbitro, mero espectador, y que el mercado se regule solo. Pero ¿cómo se va a regular el mercado solo, don Blandón, si ellos tienen todas las herramientas y las válvulas para controlar la oferta y la demanda de tal suerte que no permita subir los precios al productor? Entonces, aquí hay que legislar para en esa dirección, para que hayan precios fijos. Ejemplo, mire, yo le pongo el tema del arroz. En el arroz hay una compensación de 7.50 que hay que aclararlo muy bien. Esa compensación no es para directamente para el productor. Esa compensación se dio para poder mantener un precio hasta $24 el quintal y poder ofrecerle la libra de arroz a cada uno de los panameños a un precio más justo. Sin embargo, el molino paga 17 y el gobierno paga el resto de los 7.50. En el maíz, los industriales pagan 14.50, el gobierno paga 3. En la leche es un desastre. Unas compañías pagan a 33, otras 32, otras 36, otras 35, y el gobierno da el diferencial de los 10 centavos. Sin embargo, esos 10 centavos a veces, en este momento, hay 10 meses de atraso que no se le pagan a nuestros pobres productores de leche en este país. Entonces, es allí el gran problema. Y no el gobierno, señor ministro, ustedes no pueden seguir haciendo política a nivel nacional, dando aquí un poquito allá, que no resuelve el problema de fondo. Entonces,
nosotros, si nos preguntan, ingeniero Blandón, ¿cuál es la situación nuestra con respecto al 2018 cuando inició la lucha? Pues en el 2018 estamos mal. Ahora, en el 2020 estamos peor. No. Y para terminar en el tema del precio de la carne, mire, cuando entró el gobierno el 1 de julio del 2019, al 20 de noviembre, que nosotros nos reunimos con el presidente de la República, había habido una disminución de 21% en el ganado de carne de raza y 41% en el ganado cruzado. Para que tengamos una idea, eso significa que al consumidor a esa fecha le debía haber bajado la libra de carne mínimo en 85 centavos. Y eso jamás ha sucedido. La cadena de comercialización, desde el industrial hasta los intermediarios y los que venden el producto final, se quedan con la gran ganancia. Bueno, vamos a ver si este mensaje queda alto y claro. Pues también vamos a la gente del MIDA, lo que necesiten, pues estamos pues para que esto se llegue a un buen puerto y que sean soluciones directas, rápidas y sobre todo justas a un sector tan pujante como lo es el ganadero, tanto santeño como del resto del país. Don ingeniero Nelson Cedeño, gracias. Él es vocero y asesor de Ganaderos al Rescate. Ahora